Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Agradezco la invitación para participar en este podcast, muy particularmente al profesor Maya y por supuesto a la doctora Alicia Girón, directora del PUEA. Soy la doctora Mónica Velasco Molina, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África. Pues bien, el día de hoy nos convoca una celebración muy importante como es el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Me parece que es interesante que podamos situar cómo y en dónde nace esta iniciativa para tener un contexto más claro sobre esta fecha. Siendo así, debemos recordar que fue en la 40ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, allá por el 2019, que se adoptó el 24 de enero para tal efecto. Esta iniciativa forma parte de otras, como la proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que abarca del 2015 al 2024, o la adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África del 2006, que fue impulsada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Esta carta es particularmente importante porque afirma la necesidad de observar la importancia de la diversidad cultural para la consolidación de la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. Obviamente no podemos dejar de lado otra de las trascendentales iniciativas y que ha funcionado como un gran parteaguas de las anteriores, como lo es la Conferencia de Durban realizada en Sudáfrica en 2001, y la cual tuvo como propósito plantear el tema contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Aquella reunión fue importante porque permitió que en muchos países, especialmente en nuestra región, se abriera un diálogo de organización, de debate, de análisis, de reflexión entre diversos movimientos afrodescendientes, lo que permitió un diálogo muy fructífero, pero al mismo tiempo permitió que estos movimientos afrodescendientes abrieran un diálogo con sus propios gobiernos. Esto último, fue necesario, dado que los gobiernos debían llevar una postura respecto a cómo se encontraban sus países en el marco, de los temas generales que iba a abordar esta cumbre. Entonces, el hecho de abrir un espacio de diálogo entre los movimientos afrodescendientes y los gobiernos en turno permitió un escenario que hasta antes de ese momento, en algunos lugares, se pensaría imposible de imaginar. Sin embargo, más allá de esto, en realidad, todas estas conmemoraciones, cartas, declaraciones, mesas de trabajo, etc., están directamente vinculadas a las luchas seculares de los africanos y de los afrodescendientes en contra de la invisibilización, en contra de la esclavitud y en contra del racismo. Frente a una historia eurocéntrica que ha privilegiado una visión monocultural del mundo, en la que obviamente lo que se privilegia es la visión del mundo occidental. Así, en todo caso, lo que realmente debemos de celebrar este 24 de enero es que en este momento, gracias a ese empuje de los africanos y de la diáspora, podemos discutir críticamente las cuestiones raciales y el lugar de África y sus descendientes en la vida de la humanidad. Por otro lado, este efeméride se presenta de gran relevancia también en lo que se refiere a los afrodescendientes, en lo particular en la América Latina. Es necesario recordar que del siglo XVI al XIX, poco más de 10 millones de seres humanos fueron esclavizados y trasladados de manera forzada a nuestro continente, en donde no solo participaron con su fuerza de trabajo en las muy diversas actividades económicas, junto con los extraordinarios recursos humanos y naturales americanos, fueron los pilares del sistema capitalista, sino también en el hecho que aquellas mujeres, hombres e infantes procedentes de diversos lugares africanos también nos influenciaron con su visión del mundo. Así no es un asunto menor asegurar que todas y todos los latinoamericanos, en mayor o en menor medida, somos partícipes de una potente influencia de las diversas culturas africanas que llegaron a estas tierras y posteriormente los de sus descendientes. Para tener una idea de la enorme presencia de los afroamericanos, basta recordar que la CEPAL considera que existen alrededor de 134 millones de latinoamericanos que se autoadscriben como afrodescendientes. Es decir, 21% de la población total, de los cuales poco más de 37 millones son jóvenes, y esto es un factor muy importante porque es ese sector el que impulsa el dinamismo en todas las áreas de nuestros países.
En el caso particular de México, se autoadscriben poco más de 2,5 millones, que representan algo así como el 2% de la población. Esta cifra, aunque parece pequeñita, no significa que su presencia cultural sea débil. Por el contrario, lo que nos indica son 2 elementos. Por un lado, que aún nos falta mucho camino por recorrer para combatir un racismo que se esconde entre las bromas y la hostilidad sarcástica en contra del racializado, lo que en muchas ocasiones tiene por consecuencia directa que se inhiba la autoadscripción. Por otro, que el impacto que los africanos esclavizados que llegaron durante la época colonial se ha potencializado en todos los órdenes de la vida nacional, desde las expresiones artísticas más sublimes como la música, la danza o la pintura, hasta ser parte de los movimientos sociales que han defendido el rumbo histórico de nuestro país. Lo que ocurre es que a partir de la conformación del Estado-Nación se privilegió una historia monocultural, monolingüe y monorreligiosa que no corresponde con la riqueza cultural del país, y durante la época posrevolucionaria se privilegió una identidad mestiza, volviendo a invisibilizar las aportaciones de indígenas y afrodescendientes. Así, en términos de presencia e influencia, la cultura africana en México es mucho mayor que lo que arrojan los números censales, sin olvidar, por supuesto, la migración contemporánea que nos ha traído intelectuales, científicos y artistas de todo orden africanos. Otro aspecto que sería importante considerar es que plantear la celebración como Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, en singular, no abona en afirmar la enorme riqueza y diversidad que éstas engendran. Deberíamos en todo caso plantear las culturas africanas y de los afrodescendientes, porque enfatizar el plural significa reconocer una amplísima gama de expresiones de todo tipo y no pensar a África como un monolito o espacio homogéneo como ha querido proyectar la visión eurocéntrica. Esto está muy alejado de la realidad. Sin ir más lejos, basta con recordar que en toda África existen por lo menos 2,000 lenguas reconocidas y cada una representa una visión del mundo. Aunado a lo anterior debemos agregar las lenguas creoles que existen en nuestra región. Una lengua, al final de cuentas, es parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque a través de ella se expresan las formas de pensar, de sentir, de interrelacionarse con sus semejantes y con la naturaleza, sus conocimientos tradicionales y, por supuesto, de cómo una comunidad se percibe con el mundo. Por otro lado, también me gustaría enfatizar que cuando pensemos en las culturas africanas y de la diáspora, busquemos apartarnos de la folclorización que en muchos casos ha sido divulgada por algunos gobiernos para no solo invisibilizar luchas y demandas, sino además mostrarlas como mero atractivo turístico, descontextualizándolas totalmente de su verdadero valor y sentido histórico y del peso que poseen dentro de la comunidad. Así, por ejemplo, estaríamos pensando en la práctica de la capoeira, ahora muy conocida en nuestro país, en nuestra universidad, en muchos espacios como por ejemplo en las islas o en las grandes explanadas de nuestras facultades. Hay grupos que se organizan para justamente disfrutar y aprender la capoeira, una expresión entre danza y artes marciales afro-brasileña. O también la danza de los diablos, una expresión artística, cultural, característica de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Tanto una como la otra guardan una relación especial y de expresión entre la comunidad que no se debe banalizar, ni se debe privilegiar la cuestión turística por encima de colocarlas en su justa dimensión cultural y de historia. Por último, me gustaría enfatizar que las expresiones culturales de la humanidad han sido fuertemente influidas por los africanos y afrodescendientes. Existen innumerables ensayistas, dramaturgos, cineastas, músicos, actores y actrices, bailarinas, pintores. Solo por citar a unos poquísimos afrolatinoamericanos, podemos recordar al poeta Castro Alves o Abdías do Nascimento, con la fundación del Teatro Experimental del Negro, por cierto, fundación que se dio en una época en la que en Brasil era prohibido que los afrobrasileños participaran como actores. También podemos recordar a grandes literatos y luchadores sociales como Frantz Fanon o M. Cecer, a la talentosa Susana Esterbaca, quien es una embajadora de la música afroperuana, o a la cubana Nancy Morejón, que es una poeta y ensayista muy reconocida. En fin, claro que debemos celebrar este 24 de enero, pero también que sea una oportunidad para reconocernos en las culturas africanas, pues de otro modo seguiremos negando nuestra propia identidad. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón.
Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.